En el trabajo práctico número 9 se nos pidió implementar un circuito flip-flop SR master-esclavo. Este circuito consta de dos entradas, una de set y reset, una tercera entrada que es de clock o de enable, o habilitación también se le llama, y dos salidas, una que es Q y otra Q negado, su complemento. Bien, en este circuito después de cada cambio hay que darle un pulso al clock para que se presente en la salida. Bien, si S y R son 0 y le damos un pulso al enable, la salida va a mantener el estado anterior. En este caso mantuvo un estado de 0 y Q negado es un 1. Si S es un 1 y R es un 0, cuando le damos un pulso al clock, la salida toma un estado de alto. Si S es 0 y R es 1, le damos un pulso al clock, la salida toma un estado bajo. Y si ambos, tanto S como R, son 1 y le damos un pulso al clock, la salida es indeterminada. Por lo tanto, o sea, puede ser que sea un estado alto o bajo. Los fabricantes generalmente no está determinada esa salida. Bien, en la siguiente actividad se nos pidió colocar una compuerta NOT entre las entradas S y R, de modo tal que tiene una sola entrada. Entonces, R es el complemento de S, siempre. De esta manera, la tabla de verdad queda resumida a que si en la entrada hay un 0, en la salida hay un 0, y si en la entrada hay un 1, en la salida hay un 1. Esto podemos comprobarlo al colocar un 1 en la entrada y darle un pulso al clock. Vemos que la salida se pone un alto. Y si le damos 0 en la entrada S y damos un pulso al clock, en la salida se pone un estado bajo. En la tercera actividad se nos pidió combinar los circuitos de la actividad 1, el segundo circuito de la actividad 1 y el circuito de la actividad 2. De este modo tenemos que un generador de señales, un generador de onda cuadrada de 20 kHz, que está configurado para generar 20 kHz, conectado a la a la entrada de clock o enable del circuito flip-flop. Y la salida Q negada del flip-flop está conectado a la entrada del mismo. Entonces, con el osciloscopio vemos la salida del generador de señales y la salida del flip-flop. Bien, podemos ver que la señal de salida del flip-flop es la mitad la mitad de la frecuencia de la señal de entrada. Y también podemos notar que mantiene un ciclo de trabajo del 50%, siendo que la señal de entrada no tiene un ciclo de trabajo del 50%. Luego se nos pidió hacer una pequeña modificación al circuito. Se conectó la salida Q a la entrada del circuito del flip-flop y se mide desde la salida Q negado. Bien, midiendo esta configuración podemos ver que la salida Q negada siempre va a mantener el estado inicial. Entonces, si la condición inicial del circuito era que Q va a estar en 0, la salida Q negado va a estar en 1. En este caso, por las cuestiones de la simulación, la salida Q está en alto y entonces la salida Q negado está en 0. Se mantiene en 0 durante durante el transcurso del tiempo. Bueno, esto es todo. Muchas gracias por ver este video.